Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más para seguir en este estudio de la palabra de nuestro Dios, esta palabra que es verdad, esta palabra que nos enseña lo que Dios desea que usted y yo, mi amado, podamos aprender para poder vivir una vida agradable delante de sus ojos, para poder alinearnos a sus planes, a sus propósitos, y que podamos caminar en obediencia y santidad delante de nuestro Dios. Yo le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, es porque Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido, Dios ha sido bueno. Y aquí estamos, mi amado, para seguir en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dé el discernimiento para poder comprender su verdad, la palabra. Yo le invito a que usted abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Dice así la palabra: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos a reflexionar en las enseñanzas que encontramos en el capítulo 7 de esta carta. El capítulo 7, mis amados, es una parte muy importante de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde nos enseña la relación del creyente con la ley, el pecado y la gracia de Dios. En este capítulo, mis amados, Pablo profundiza en la lucha interna que aún enfrenta el creyente entre la carne y el espíritu. Veamos entonces, mis amados, cuáles son las enseñanzas principales que encontramos en este capítulo. Como primer punto, analogía tomada del matrimonio. Somos libres de la ley porque por la fe hemos muerto con Cristo. Ya lo leíamos en los versículos del 1 al 4, ¿verdad? Cada uno de nosotros, mis amados, desde que nacemos bajo la ley. Es decir, la ley tiene autoridad sobre la persona mientras la persona vive. Es decir, vivimos casados con la ley. La ley nos muestra cada día el carácter de Dios y nos muestra que somos pecadores. Y como lo hemos dicho, la ley no puede salvarnos, no puede transformarnos, no puede liberarnos, pero la ley sí puede condenarnos. Entonces tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo podríamos ser libres de la ley? Pablo hace una analogía o una comparación con el matrimonio. La ley, mis amados, es
es comparada con un esposo. Y los creyentes somos comparados con una esposa. Por lo tanto, al igual que en el matrimonio, la esposa podría quedar libre para casarse con otro solamente cuando el esposo muere, como lo enseña en la palabra de Dios. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aleluya. Mis amados, pero en esto surge un problema. La ley que simboliza al marido no puede morir. La ley no puede morir porque es una expresión del carácter santo y eterno de Dios. Ya que nuestro Dios es eterno, sus mandamientos también lo son. Tenemos que recordar, mis amados, que la ley revela el estándar de justicia de Dios y por lo tanto es perpetua en su autoridad y vigencia moral. No puede ser abolida o morir, porque es parte de la revelación de la voluntad de Dios. Es por eso, mis amados, que nuestro Dios, para poder salvarnos y hacernos libres de la condenación de la ley, hizo algo maravilloso. En lugar de que muera la ley, pues no puede morir, los que morimos somos nosotros por medio de Cristo. Al morir con Cristo, mis amados, el creyente es liberado de la ley y ahora vive bajo la gracia, lo que permite una relación nueva y viva con nuestro Dios. Es decir, que ya no estamos casados con la ley, sino que ahora somos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado por medio de su sangre. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, la ley es buena, santa y justa para revelar la maldad y el pecado que hay en nosotros. En los versículos del 7 al 14 de este capítulo 7 de la carta a los Romanos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego de que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya. Mis amados, el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante sobre la ley. La ley no es pecado, ni colabora con el pecado, ni nos hace pecadores. Pablo hace esta aclaración, pues muchos de nosotros podríamos pensar que si la ley no existiera, no se habría activado el pecado en nosotros. Como lo decía lo que leíamos: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aleluya. Mis amados, pero en realidad no es así.
La ley no nos hizo pecadores, sino que revela nuestra pecaminosidad interna. La ley no nos hace pecadores, sino que hace resaltar la rebeldía que hay en nuestro corazón, que se revela contra la ley justa y santa de Dios. El versículo 19 del capítulo 7 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mis amados, en el Antiguo Testamento la ley era el pacto bajo el cual vivían los israelitas, pero en el Nuevo Testamento los creyentes están bajo el nuevo pacto de la gracia. Aunque la ley sigue siendo santa y buena, su propósito principal ahora es mostrar el pecado que hay en nosotros y guiarnos a Cristo, y mostrar nuestra necesidad continua de su gracia. Aleluya. Como tercer punto, mis amados, la lucha diaria de los cristianos. Dicen los versículos del 15 al 24 del capítulo 7: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis amados, en estos versículos el apóstol Pablo describe la batalla diaria que experimenta cada día todo hijo de Dios. Aunque desea hacer el bien, hace lo contrario debido al pecado que aún está en su carne. Esta lucha constante, mis amados, refleja la tensión entre la carne y la naturaleza pecaminosa y el deseo de obedecer a Dios. Cometemos el error, mis amados, de creer que nuestro enemigo está fuera de nosotros, que el problema lo tenemos fuera de nosotros, y por eso decimos: tengo problemas con las mujeres, tengo un problema con el licor, tengo un problema con el cigarrillo, la droga, tengo un problema con la pornografía, etc. Pero la palabra de Dios, mis amados, nos muestra que el problema no está fuera de nosotros, sino que está en nosotros, con el pecado que mora en nuestro interior. Pero nuestra carne... Pero tenemos que comprender, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la clave para tener victoria diaria en esta lucha. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Mis amados, cada uno de nosotros debe recordar que hemos muerto con Cristo y somos libres para decidir, para vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en este estudio del capítulo 7 de la carta a los Romanos que la ley, mis amados, no es pecado, que la ley no nos hace pecadores, porque la ley más bien muestra el carácter moral de nuestro Dios. La ley, mis amados, no nos transforma, la ley no nos salva. La ley lo que sí hace es mostrar esa debilidad o esa falencia que tenemos en nuestro interior
llamada pecado. Pero el apóstol Pablo nos hace reconocer que hay una lucha diaria e interna en nosotros, los hijos de Dios, porque la carne aún está vigente en nosotros, y la única manera, mis amados, de que la carne muera es sometiéndonos a la voluntad de nuestro Señor. Si le permitimos al Espíritu Santo de Dios tomar el control de nuestra vida, entonces Él nos ayudará a vivir una vida agradable delante de los ojos del Padre Eterno. Es el Espíritu Santo, mis amados, el que nos va a ayudar a que podamos vencer realmente al pecado. Bien decía el Señor Jesucristo que vamos a ser tentados en todo, que las tentaciones están ahí, pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios hacer su función en nuestra vida. Recuerde, mi amado, que como hijos de Dios, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos recibido a una persona muy importante en nosotros. Así lo dijo el Señor Jesucristo: me es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador a morar en ustedes. Y es ahora, mis amados, el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Señor Jesucristo decía que el Espíritu Santo viene a consolarnos, viene a guiarnos a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que viene a enseñarnos y a recordarnos la palabra. Por eso, mis amados, tenemos que permitirle al Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestro ser. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Porque es desde ahí, mis amados, que tiene que comenzar nuestra transformación. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando lo que hay en nuestra mente. Porque recuerden, mis amados, es nuestra mente, es nuestra voluntad la que domina, la que toma el control de nuestro cuerpo. Todo lo que hace nuestro cuerpo, mis amados, recibe la orden de la mente. Por eso el apóstol Pablo decía que no debemos de amoldarnos a este mundo, sino que permitamos que seamos renovados por medio del entendimiento. E incluso, mis amados, cuando nuestro entendimiento es renovado, dice que vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Y es ahí, mis amados, cuando vamos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y es ahí, mis amados, cuando le permitimos al Espíritu Santo y nos sometemos a Él, que vamos a comenzar a hacer las cosas, ahora sí, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es cuando ahora sí vamos a comenzar a hacer las cosas correctas. Es ahora sí cuando comenzaremos a hacer las cosas que a Dios le agrada, que Dios desea que hagamos. Ya no vamos a darle rienda suelta, ya no vamos a complacer a los deseos de la carne, sino que ahora vamos a vivir en el Espíritu. Bien recomendaba el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ahí en la carta a los Gálatas, que no debemos de vivir en la carne, sino en el Espíritu, porque la carne y el Espíritu son contrarios. Porque recuerde, hay obras de la carne, como el adulterio, la fornicación, los celos, la ira, la contienda, la herejía, la hechicería. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero más el fruto del Espíritu Santo, dice que es el amor, paz, fe, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y que dice que los que practicamos tales cosas no seremos condenados, porque no hay ley contra el fruto del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, cuán importante es permitir al Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que nosotros podamos cederle el control al Espíritu Santo sobre nosotros, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno.
Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Yo lo animo, mis amados, a que usted me pueda acompañar para seguir en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que está puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado y que usted la prospere en todo. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que usted, Señor, nos ayude por medio de su Espíritu Santo a poder entender y poder recibir la revelación que hay en esta su palabra. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada familia, que usted los guarde, los cuide, que usted le provee y le sustente para sus necesidades, que usted traiga, Señor, consuelo, que usted traiga restauración, reconciliación en las familias, que usted fortalezca la unidad en la familia, Padre eterno. Mi Dios, que usted traiga sanidad al enfermo, que usted fortalezca al debilitado, que usted levante al caído. Padre, que usted traiga consuelo, Señor, en el nombre de Jesús, a aquel que se encuentra afligido. Señor, gracias, porque es usted nuestro Dios, es usted quien guarda nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón ser salvo, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido apartado de usted, que el pecado ha tomado control y dominio de mi vida, pero ya no quiero vivir así. Reconozco su obra en la cruz, reconozco que usted pagó con su sangre preciosa por mi libertad, y le pido, Señor, que borre mis pecados con su sangre preciosa, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me reciba como su hijo, y yo lo recibo como mi suficiente Salvador y Señor. Y me comprometo, Señor, a vivir una vida agradable, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.